CNN Radio. Siempre del lado de la información. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a CNN Radio San Juan, CNN Conciencia San Juan, un nuevo encuentro en donde nosotros hablamos de los derechos, de las leyes, de las obligaciones, pero por supuesto no podría ser completo el equipo sin la presidenta de Conciencia, Silvia Plana. Bienvenida. Muchas gracias, no hace falta tanto. Acá tenemos la abogada y un abogado también. Yo les voy a decir a la audiencia, he descubierto una productora, mirá que yo llevo 30 años en los medios de comunicación, Silvia, y la verdad que la productora que sos vos, lo que se han perdido los que no te han tomado de productora antes. Muy buena productora, excelente. Experiencia. No. Usted, bueno, he estado al lado de un periodista que tiene muchos años de pero trabajo. Viste eso que dicen que atrás de un hombre, que no es una frase muy feminista, pero yo digo, no, atrás, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. No, y la esposa te la agrega. Y se ha develado ese misterio, hemos develado ese misterio. Bueno, Alejandra, también bienvenida. Alejandra Dománico. Bueno, gracias y un saludo a la audiencia. Bueno, y hoy tenemos el honor, porque para mí es un honor, yo le hice muchas notas cuando trabajaba en Canal 8, al doctor Pedro Rizo, que nos visite en este mediodía. Bienvenido, doctor. Muy bien, muchas gracias. El honor es mío de estar con estas damas tan inquietas, ¿no es cierto?, para difundir lo que es el derecho, el poder judicial, las leyes, los derechos de los ciudadanos. Y nadie mejor que usted, después de todo lo que hemos vivido este domingo, porque lo vamos a exprimir como un limón, acá se han dicho, porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar desde el partido bloquista, el partido peronista, lo que fue, lo que quedó, y todo lo que queda después de una elección, porque me imagino que usted también en su familia, con sus hijos, todos de familia política, uno conversa, hace análisis. Quiero saludarlo a Leo Luna. Leo Luna, ¿cómo le va? Bienvenido. Y antes de hacer una pequeña reflexión de lo que estaban hablando, quiero decirle a mi querida audiencia, nuestra querida audiencia, que tenemos mensajero. Nos hizo acordar a Leo en otras épocas, en otras radios. Anótenlo. CNN, Radio San Juan, 264-411-8633. No es muy complicado, lo vamos a repetir. 264-411-8633, líneas abiertas, porque este es un programa participativo y democrático. Recién estaban hablando de varias cosas que tienen que ver con la jubilación, con ese momento de la vida. Yo creo e insto a todos los políticos, a quienes van a suceder en el poder, a quienes vienen. Yo creo que falta una mirada mucho más profunda para la última etapa de la vida de las personas, para la etapa de la jubilación y en adelante. Y en todas las instituciones, una mirada de mayor respeto a nuestros adultos y adultos mayores. Porque es como que se ha reemplazado todo, no, esto es joven, esto se mide, esto es así, y nos hemos olvidado de la palabra de ustedes, que tanto tienen para contar, porque las cosas no surgen por generación espontánea. Así es. Entonces, los escuchaba hablar, las preocupaciones por la jubilación, preocupaciones que también tienen mis padres. A nosotros no nos falta tanto, y me parece que es momento de tomar el toro por las astas. Lo digo para el gobernador que se va y para el gobernador que viene. No tanto el gobernador, esto es de Buenos Aires. Y todos, pero bueno, ellos también tienen voz, entonces, porque tienen sus diputados, sus senadores. Fíjate que te corto, que están hasta los 40 años son adolescentes.
Sí. Ahora, de 40 años, no, porque las generaciones nuevas hasta los 40 años son adolescentes. Adultos jóvenes son hasta los 50, es decir, que tienen 10 años nada más que de adultez. Y ahí nomás llegan a la jubilación. Demasiado pronto. Entonces creo que tendrían que, desde jóvenes, estos chicos tendrían que tomar antes el toro por las astas y hacerse maduros. Pero por eso digo, quienes llegan ahora a dirigir nuestros destinos, por más que sea una voz provincial y sanjuanina, fíjense, creo que todos nos sorprendimos cuando vimos en un programa de televisión, cuando dijeron en San Juan hubo la mayor cantidad de gobernadores asesinados. Sí. Y no es cierto. Bueno, pero digo, eso fue, quiero que aclaremos por qué no es cierto y por qué ellos tenían ese dato de ese historiador. Es decir, en San Juan, sí, en el siglo XX hubieron 2 gobernadores que terminaron su ciclo, que fue Gómez Centurión en la década del 80 y Escobar. Y después Escobar el segundo gobierno de Escobar, que terminó, porque el primer gobierno... Claro, fue destituido, después reincorporado, pero no completó totalmente los 4 años. Los dos mandatos. Fue Escobar. Claro. Es decir, que esos son los datos relevantes. Que sí es cierto que fue asesinado Yone. Bien. Eso es cierto. ¿Y Rojas? No, Rojas no lo matamos. No. El padre de Rojas, pero era diputado nacional. Era un diputado nacional. Bueno, pero era un problema gremial. Sí. Y los atentados de Sarmiento ni se enteró. Claro, y en la época, en el siglo anterior, sí hubieron también muertes. También. Pero yo recuerdo, yo trabajaba en Radio Nacional, y el diputado Cornejo sacó un arma en la Cámara de Diputados de la provincia. Podremos decir que tengo una edad intermedia, pero yo era periodista de la Cámara de Diputados y de repente vi que se hicieron todos en el medio estaba Cornejo, sacó un arma y fue, o sea, yo no sé si era como inconsciente porque tenía 24 años apenas y eso pasó no hace tanto. Así es. Es decir que somos de armas llevar. Y habrá sido en el 88, en el 89 tiene que haber sido 89, 90. Claro. 89, 90. Después se hizo un silencio total, se hizo un cuarto intermedio, porque fue una situación media revuelta. Sí, y bueno, después fueron a abrirle el cajón y ya no le encontraron, pero hubo gente que sí lo vio. Sí, y no había en ese momento celulares para tomarlo, pero yo lo recuerdo, el estupor que causó. Y se hizo un cuarto intermedio, fueron a ver, y ya no estaba, pero que no lograron recuperar el arma, pero muchos dicen, no, yo lo he visto, lo había tenía un arma, gente. incluso después él. Nos han dejado como una provincia con historia violenta, y bueno, a lo mejor tendremos que ver todos esos posibles hechos que dice la prensa de Buenos Aires. Bueno, Berastain, es decir, no era gobernador, fueron los mendocinos que vinieron y lo atacaron en Posito. Claro. Porque era un problema de unitarios federales. Es que han habido épocas violentas como en el mundo, pero en Buenos Aires han habido muertes en el Senado, ¿no es cierto? Han habido casos muy detonantes. Sí, nos han dejado como los... Claro. Bueno, por eso nos ha costado tanto conquistar la democracia. Yo los voy a interrumpir y voy a hacer la bienvenida personal al doctor Rizzo, que además de ser constituyente, ha sido autor, por ejemplo, de la ley que organizó, que nos puso reglas del juego. Bien. Como el código de falta de la provincia, claro. Claro. Bueno, su trayectoria creo que todos la conocemos. Sí. No, todos no, hay gente que no, porque hay gente que no. Por eso está bueno que no saben mucho, mis nietos no sabían que había un bravo gobernador. Entonces nosotros estamos para eso, para recordar nosotros y compartir ese recuerdo. Bueno, Pedro ha formado parte de la Constituyente, muy innovadora nuestra Constitución, tomada inclusive de ejemplo y replicada en otras constituciones, y entonces lo vamos a aprovechar, que nos hable un poquito de lo que le parece que son las instituciones, que más le gustaron. Lo que vivió como constituyente también. Me ha tocado estar en muchos lugares. Yo he tenido una suerte tremenda, porque he podido estar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en el régimen municipal. He estado en todos los organismos de la provincia. Así que
suerte, porque me ha tocado una época donde han habido dirigentes de mucha importancia en el partido y uno iba acompañando y también se iban abriendo caminos que eran más fáciles. Ahora, si yo quisiera hacer todo eso, no sería. Estuve en la Secretaría de Gobierno y Justicia, en la Secretaría General de la Gobernación, cuando Gómez Centurión era el gobernador, yo era el secretario general de la Gobernación. Y se modificó el Código Procesal, porque yo cuando llegué a la provincia, el código tenía la firma del secretario. Sí. Y bueno, me ha tocado muchas cosas. Como código, me tocó hacer el código de faltas de la provincia, el sistema de los jueces que están acá en el centro, la capital, Chimba, Santa Lucía, y el resto de los departamentos, los departamentales, los jueces de los departamentos, que después cuando llegué a ser juez de paz de Valle Fértil, me encontré que ese invento me tocaba a mí también, y digo, ¿y ahora y esto qué? Eso es, uno nunca sabe para quién trabaja. Eso vamos a profundizar, porque existe, como existen a lo mejor en el Gran San Juan jueces de falta. No creo que todos tengan muy claro esto que acabas de decir, esta distribución de competencias. Claro, las faltas provinciales, entre esto que vos has dicho, que era la 61, 41 y la 61-40. Sí, claro. Y bueno, es que en definitiva, y se ha respetado de ahí en adelante, porque era también lo lógico. No se podía crear en los departamentos, porque digamos, Sarmiento, en Pocito, en Caucet, crear juzgados de faltas, porque son jueces administrativos, claro. No son jueces del Poder Judicial, pero había que buscar una solución. Claro. Para la capital había que, daba la capital, Santa Lucía, Rivadavia, Chimba y Rawson, sí daba para... El Gran San Juan y la cantidad de habitantes. Exactamente, entonces se crean que son los jueces que están en el centro cívico, son jueces administrativos. Bien. Ahora, ¿cómo hacíamos para que venga una persona de Valle Fértil a pagar una multa para una persona de Bardón? Inviable. Entonces, se me ocurrió que debía ser los jueces atribuirle una competencia que no está en la Constitución, que no es administración de justicia del Poder Judicial, sino justicia administrativa, atribuirle por ley. Y bueno, parece que fue un acierto porque todo el mundo lo ha seguido respetando y es una cuestión lógica, porque no da para más. No da para más, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden reformar, pero es natural, es decir, que una persona que vaya en Valle Fértil, que lo juzguen en Valle Fértil, ¿no es cierto? O que vive en Sarmiento no va a venir al centro. Claro. Totalmente. Ahí he dicho son las reglas del juego de esa localidad. De ese lugar, claro. ¿Cuáles serían las faltas? Claro. Solo las de tránsito, que uno cree que hay localidades que tienen los controles, pero además es el tema vecindad. El tema espectáculos públicos, de animales. El tema de animales, o sea, todo este tipo de cuestiones. El de la casa, la cacería también, que en la capital no se da, ¿no es cierto? Exacto. Pero sí se da apenas uno se retira, se da. Pedro, le hago una pregunta. Por este tamaño que tiene la provincia, ¿no harían falta más circunscripciones? Y han habido intentos de hacerlo, pero se han producido muchas resistencias. Se trató de hacer otra nueva circunscripción en Rawson, que iba a abarcar el sur de la provincia y parte del este. Y hubo una gran movilización, pero también hubieron resistencia. ¿De quién? De abogados también, porque los abogados también, el mismo foro en ese momento, no sé actualmente cómo estaría un análisis de esto, pero los abogados están circunscritos a trabajar acá en el centro. Bueno, entonces, pero ahora, Rawson, no querían ir ahora con el trabajo remoto y con todo lo que ha avanzado la tecnología, porque en San Luis creo que hay como 5 o 6 circunscripciones. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, Uyuni y Sonda, yo creo que sería un solo... Hasta Uyuni son de Calingasta, incluso. Calingasta ya está más lejos, pero Uyuni y Sonda, que tienen 2.000 habitantes cada uno, yo los uniría. Claro. Bueno, como circunscripción. Una conquista a ver, ¿cuál es el principio constitucional? El de acercar el servicio al ciudadano que lo usa. Entonces, pero esto es el desmembramiento. Si vos cuando se te corta el camino, te vas por Sonda y seguís en Uyuni, después cuando se te camina por Uyuni, te vas por Uyuni y venís a Sonda. A mí me encanta porque es la opinión de la gente. Claro, entonces por eso nosotros tenemos la responsabilidad de decir, o sea, ¿a qué responden? En muchos casos a una cuestión estratégica. Por ejemplo, cuando se pensó en defensorías itinerantes, se dividió norte, sur, este, oeste. Bueno, pero si se equilibraban las poblaciones,
en realidad dejábamos un 25 de mayo que está muy lejos. Sí, ese sí. Que por población, o sea, San si Martín. no este principio, o sea, que a veces estratégicamente necesitas acercar a esa población. Eso que sí, tiene pero te estoy hablando de este departamento. Sí, pero aparte, territorial. Así es. Pedro tiene razón, o sea, en lo que él planteaba, dice, hubo mucha resistencia, probablemente 20 años atrás. Sí, debe ser Y esa 20, cantidad de años. y Hubo, no sé si vos recuerdas, Alejandra, que hubo una... Se trabajó en la legislatura. El Colegio de Magistrados presentó el proyecto. Bueno, al menos Y 20 años atrás... Y, por ejemplo, Sarmiento decía, nos es más difícil, por un tema de red, de colectivo, llegar a Rawson, que llegar al centro. A la capital. Llegar al centro, o sea... Bueno, a eso es a lo que voy. Hualilán, no sé si ubican donde está la mina. La ruina. Hualilán depende de Uyum. Sí, claro. Mira, claro. Cosa que es ridículo, porque cada vez que había que pagar algo, es más cerca iglesia que Uyum. Claro. Bueno, a eso es a lo que voy, sí, que sí. falta como un pensamiento estratégico con respecto a esto. ¿Por qué? Porque después de la pandemia también han cambiado los paradigmas. Así es. Es decir, los chicos ahora en las mismas escuelas, cuando no pueden tener los otros días, por ejemplo, era 9 de julio, o sea, el acto de la jura de la bandera de los chicos. Entonces, en la mañana tuvieron clases, pero en la tarde tenían que tener inglés. Entonces, ¿qué mandaron? El link para que se conectaran vía Zoom. Eso antes de la pandemia era impensable. Así es. Entonces, ahora que hay otros paradigmas y que estamos tan en la modernidad para muchas cosas y no tanto para otras, me parece que habría que repensar esa llegada. Pero quiero detenerme en una cosa que usted dijo, he tenido la suerte. Es cierto. Yo lo corrijo. Usted no ha tenido la suerte. Usted ha sido un gran sembrador. Pues vos se pone colorado. No, porque lo conozco, lo conocen las mujeres que están acá presentes, le he hecho muchas notas y creo que falta mucho en la política de hombres como usted. Gracias. Mediadores, con sensatez, con sentido común. Y se lo digo en persona y porque lo he visto, lo he vivido. Escucho muchos políticos todo el santo día. Y me parece que no es que usted ha tenido suerte, es que usted ha hecho a esa suerte, porque cualquier diferencia entre políticos, que sé que ha participado en muchas discusiones, bueno, a ver qué dice Pedro, y yo veo, siempre tiene que haber alguien que ponga, o no, el paño frío. ¿Por qué? Porque esto no se trata de Montescos y Capuletos. Así es. Estamos asistiendo a gente que se está despedazando, no quiero señalar puntualmente, pero ustedes sabrán imaginar quiénes, y esto no le hace bien a nadie. No nos hace bien como sanjuaninos andarnos pasando las cositas, mirá lo que dice el U del G no nos hace bien. O sea, sí, bueno, puede generar rating, digamos, o puede generar estupor. Pero usted, Pedro, que lleva tantos años en la política, que también vivió entre los Bravo y los Gómez Centurión, entre los Turcumán. Buena memoria. Lo he escuchado en mi casa, Claro. Eso no hace bien, ¿no? Mire, nos tocó en la época de Gómez Centurión, en la Cámara de Diputados teníamos minoría. Gómez Centurión no podía gobernar si no hacíamos acuerdos. Yo estaba de secretario general de la Gobernación, se produce una vacancia porque se va Posleman a Buenos Aires como senador y me tocaba en la lista proporcional. Y llegué a ocupar el lugar que tenía Posleman, que era un hombre también muy fogueado, había estado como gobernador. De consenso. Y me tocó entrar a los cargos a las funciones dentro de la Cámara, por ejemplo, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde pasan todas las leyes, y no teníamos mayoría. Me andaba un proyecto el Ejecutivo y teníamos que negociarlo en el buen sentido. Decir, bueno, ¿qué necesitan ustedes? Y yo necesito que se hagan tal cosa en la calle tal, en Albardón, que nos hagan la pavimentación, bueno, nosotros vamos a hacer, pero y ustedes necesitamos que nos voten tal cosa, y bueno, entrábamos a negociar. Recuerdo la ley de emergencia, la primera ley de emergencia que saca Alfonsín, y bueno, era una ley muy complicada, extremadamente complicada, y teníamos que adherirnos, porque si no la provincia estallaba. Bien. No teníamos los dineros suficientes, pero a lo mejor teníamos en la parte de energías, entraba dinero, en la parte de vialidad entraba dinero, entonces a lo mejor había que sacar para pagar los sueldos y después reintegrarlos, por eso no se podía hacer contablemente si no teníamos una ley de excepción. Claro, que los habilitara. Se mantiene hasta hoy. Había que hacer, claro. Sí, ya me parece que una
exceso. ¿No? Pero ve la opinión. Claro, era un exceso. No, es que es de sentido común. Exacto, en la actualidad Pedro, dicen que la provincia tiene recursos, y resulta que estamos en emergencia. Entonces, bueno, intervenía la obra social provincia. Y había que hablar y que negociar y no comerse la cancha, decir, no, nosotros somos los que estamos gobernando y vamos a hacer. Y le va a pasar a este muchacho, al nuevo gobernador. Va a tener que hacer consenso. Va a tener que negociar. Y él lo sabe, yo creo. Y es bueno. Por eso quiero escuchar su palabra. Por eso, claro que es bueno, porque no es bueno cuando una cámara es como hegemónica. Se decía, claro, dice, una escribanía. Es una escribanía. No sirve. Ustedes han tenido una cámara. Era terrible. Pero una cámara que con la amplitud de criterio, o un ejecutivo en realidad, con la amplitud o generosidad de llamar a la constituyente. Sí. Ustedes esa cámara estaba constituida. Yo llego a la cámara posterior. Lo que pasa es que es distinto el 83, cuando ellos eran únicos. Claro, la constitución del 27 nosotros elegimos en el 83, según de lo cual el bloquismo saca 26 diputados y el justicialismo saca 4. Bueno, esa es la cámara generosa, si se quiere, porque siendo mayoría, pero más o menos, porque lo convierto en pregunta. ¿Cómo llegaron porque reformar. Lo cuento. Porque vamos a ir a una pausa, no cuente nada, porque esa cámara fue la que destituyó una corte. Tiene su virtud y su defecto. Es muy peligroso eso. Esa cámara y esa constitución de 26-4 forzó las circunstancias políticas, no la cámara, sino las circunstancias, el contexto de la multipartidaria que funcionaba en ese momento. Forzó la reforma. Claro, bueno, o sea que lo malo después trajo esto bueno. Vamos a ir a una pausa porque esto para mí está interesante. Después si está interesante no sabemos si está interesante para la audiencia. Lo malo es que tenemos buena memoria. Buena memoria. Déjenme reiterarles el mensajero porque queremos que nos dejen sus mensajes, sus opiniones, sus inquietudes. 264-411-8633. Que Dios nos conserve la memoria. Leo Luna, ya venimos acá en la CNN Radio 94.1. CNN Radio. En San Juan, FM 94.1. Conciencia es una asociación sin fines de lucro que nació a nivel nacional hace 40 años. En San Juan cuenta con más de 50 miembros. Es una organización apartidaria con el objetivo fundamental de difundir el conocimiento de la Constitución y de las instituciones provinciales y nacionales. Conciencia Filial San Juan y sus socios y socias han realizado innumerables tareas para educar y formar a los ciudadanos en valores cívicos para una sociedad mejor. Conciencia, para formar ciudadanos informados. Seguimos en el aire de la CNN Conciencia San Juan 94.1. Acuérdense, 264-411-8633 para que nos dejen sus mensajes. Y quedó, mi querido doctor Pedro Rizo, esto en el aire de esa famosa Cámara de Diputados, por quienes nos están escuchando y no saben, o hay muchos que no se acuerdan. Fue una Cámara de Diputados donde podría haber sido una escribanía y para algunas cosas lo era. 26 diputados que tenía Bravo o al bloquismo y 4 que pertenecían creo que al justicialismo. Bien. Tuvo sus luces y sus sombras. Hablemos de las luces que decía la doctora Dománico. Antes de hablar de las sombras, quería hablar de las luces. Porque vamos a las luces. Claro, porque esto es cuando uno... Claro, no, siempre las raíces. Hay que ver el árbol. O sea, como siempre, y esto aprovechamos de decirlo, la representación proporcional, la representación de las minorías, o sea, se ha ido consolidando. Estamos en esa Cámara, por esto queremos que nos cuente la transición, donde en realidad, al respetar
que en las circunscripciones, el representante de las circunscripciones, que podían haber 20 candidatos, pero el que sacaba un voto más era quien representaba a la circunscripción, permitía una cámara de un solo partido. Cuando hablas de circunscripción, hablas de departamentos. No precisamente. A ver, ahí, expliquemos eso. No coincidía exactamente, porque ese nuevo esquema que se hizo en la ley abarcaba, por ejemplo, Sonda, Calingasta y parte de Rivadavia, una circunscripción, porque había que conseguir agrupamientos de alrededor de 20.000 habitantes. Cada 20.000 habitantes se agrupaban menos. Y bueno, y ahí ese salía, pero un sistema mayoritario en el cual, como dice la doctora Dománico, no respetaba las mayorías, y ese fue el fracaso del sistema. ¿Las mayorías o las minorías? No respetaba las minorías. ¿Por qué? Bien. Porque se ganaba por un solo voto, y por ejemplo, Leopoldo Bravo ganó por el 39% y teníamos el 85% de diputados. Y que podría haber sido el 100%. Y que podría haber sido el 100%, entonces no respetaba las minorías. Aparte de un San Juan, ¿de cuántos habitantes estamos hablando en el 83? Estamos 300, hablando de alrededor de 500. O menos. Rivadavia era quizás chico. Menos. Y Rivadavia tenía tres de diputados. ¿Ves? Pero si nosotros no hubiéramos reformado la ley, pero era obligación reformarla porque estaba, lo dije fuera del aire ¿Pero recién. por qué se reformó la ley? La ley se reforma porque la Constitución de la provincia establecía que debía dividirse la provincia en 30 circunscripciones, pero la Constitución no dice el dibujo el de esas 30. criterio para armar las circunscripciones. Exacto, claro. Si en razón de agrupar departamentos, si era en razón de agrupar población. No decía las 30, decía yo lo aprendí de él. No corresponde a este departamento, sino dice son 30 circunscripciones. Y una circunscripción podría abarcar 2 departamentos, por ejemplo, Uyún, Sonda y Calingasta, porque llegaban a sumar alrededor de los 20.000. Entonces había que agrupar para hacer un equilibrio poblacional. Sobre todo para la representación de las minorías. Pero el problema estaba que si ganaba por un voto, y se ganó por un voto en 26 lugares. Claro. 26, pero la gente sentía que esos 26 diputados y 4 del justicialismo no respetaban una representación genuina, que era mucho poder para el bloquismo. Casi total. Y eso fue una luz, y hoy qué alegre, pero fue una sombra también, porque llegó un momento que hubieron también, porque el poder sin control no es bueno, y hubieron desbordes, se expulsaron diputadas del mismo partido, la gente lo vio muy mal, la corte también fue destituida. Habían 3 cortistas en ese momento y un fiscal Manrique. Claro, procurador. Se llamaba procurador. Ventura Mario Manrique. Todavía y a quienes destituyeron fueron a Ramela, a Aguiar Prieto y Grafiña Latino. Y el procurador. Y Torito, claro, y Baistrocchi fue suspendido. Se dijo que fue el entregador. Fue suspendido Baistrocchi y después fue restituido. Lo mandaron a Buenos Aires. Cosas que había calificaciones. Cosas que hoy día se ven muy mal y que a lo mejor en ese momento pensamos, pero es malo. A lo que voy, no fue bueno. Usted dijo luces y después sombras cuando el poder es absoluto y no hay control. No es bueno. Eso no es bueno, porque nos hizo daño. Después de eso vino la reforma. Sí. Eso, la multipartidaria, que era un grupo de partidos en el cual no estaba integrado el bloquismo, pedía la reforma para dar algo que fuera más genuino, más representativo. Incorporaban temas importantes como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo. Habían temas que nosotros estábamos de acuerdo, también de que había que establecer otros mecanismos. Y bueno, algunos del partido pensábamos que debía ser una reforma parcial, y bueno, pero se impuso la teoría que iba a ser total. Ahí está la otra sombra. Cuando cumplió 30 años la reforma, Conciencia lo juntó, no sé si se acuerda. Sí, claro. En la Cámara de Diputados, en la sala Llamera, creo que fue. No, se llama como el vicegobernador fallecido. ¿Rogelio? No, es de antes. Bueno, la cuestión es que ahí dijo Eduardo Posleman, dice, nosotros hicimos llamamos a esta constitución porque queríamos tener otra constitución bloquista. Y nos ganaron los radicales. ¿Cómo fue eso? Fue así. Yo recuerdo, estaba de secretario de Gobierno y Justicia,
Y bueno, yo recién comenzaba en la parte política, era más un funcionario técnico que político, no tenía mucha influencia. Y se reúnen en la gobernación los ministros, el gobernador y mucha gente de mucha trascendencia, y resuelven la reforma total. Entonces le encargan al doctor Ubaldino Acosta que vaya y me pida a mí que yo redacte lo que ya estaba resuelto. ¿Qué es lo que se había resuelto? Que la mayoría, el que ganara la elección, que íbamos a hacer nosotros. Para constituir. De los 30, 20 iban a ser para el ganador y los otros 10 iba a ser para los perdedores, para las minorías. Bueno, entonces le digo, doctor, pero ¿cómo vamos a reformar? Ya en la oficina mía, ¿cómo vamos a reformar todo? Le digo, una barbaridad, ¿cómo va a ser? No, dice, mire, discúlpeme, doctor, usted lo hemos llamado para que escriba, no para que opine. Así que tuve que escribir, hice el proyecto de ley estableciendo estos temas. Y bueno, y donde se estableció que era reforma total, ¿me entiendes? Entonces, bien. Que todavía no se termina de cumplir, por ejemplo, como la enseñanza del inglés. Claro. Juicios por jurado. Pero la reforma fue total porque se barrió con la Constitución del 27. Nosotros, como dijo el doctor Posleman, íbamos a hacer otra constitución bloquista para los tiempos. Y bueno, salió una constitución. Pero mire, en definitiva. Eso queda como anécdota. Claro. Ha salido una buena O sea que el poder absoluto tampoco es tan bueno. No, nunca es bueno, nunca, claro. No, más en la actualidad. Hay que compartir las ideas y hacer triunfar las ideas, no solamente el poder. Yo porque tengo fuerza lo hago, y eso nos ha traído mal. Nos hizo mal al bloquismo, nos hizo mal la destitución de la Corte, las exdiputadas que salieron. Que ganaron el juicio. Comenzamos a declinar. Ganamos la elección siguiente porque se puso a un hombre muy importante, como en ese momento era Gómez Centurión. Entonces, pero fíjese lo que no era bloquista. No, pero ya había estado como senador, entonces tenía afinidades. Pero fíjese, nosotros adelantamos la elección, que me tocó redactar el Código Electoral Provincial, también siempre me tocó escribir, es decir, no fui los cargos fáciles, siempre había que trabajar mucho. Bueno, por eso es de gran valía, a lo mejor para estas nuevas generaciones que vienen. No lo quiero comprometer al aire, pero bueno. Estas leyes, estos códigos electorales que han sacado últimamente con la ley del EPA y todo eso, es el código completo, que no hubiera sido necesario sacarlo todo. Pero bueno, ese derogó la 5622, esa es la que redacté para poder hacer las elecciones separadas de la nación. Bien. Porque de Gómez Centurión hicimos separar, pero no teníamos código electoral provincial. Bien. Entonces, bueno, yo fui al Ministerio del Interior, traje un proyecto, lo copié, porque muchas cosas se copian, no hay nada nuevo bajo el sol, dice. Copié, y se adaptó, y bueno, con eso hicimos la elección provincial. Pero lo que quería decir, ganamos con Gómez Centurión, pero 3 meses después iba la de diputado nacional, donde iba el Chaco San Casani como candidato a diputado nacional. Y 3 meses después de haber ganado la elección en la provincia, salimos tercero y entró nuestro querido recordado Chango en tercer lugar y arañando. Bien. Entonces, algunas fotos ¿y la parecidas de lo que está en qué momento estaba? ¿Cómo? ¿Y la constituyente en qué momento estaba? En el 84. No, ya había terminado. Cuadro. Ya había terminado. Claro, pero acordate que eran 6 años en ese momento. Ya había terminado, claro. Y Gómez Centurión gana, y se convoca, empieza a funcionar la constituyente en el año 86. El año Bien. 86, estaba de gobernador. Se juró en el 86, la trabajaron de enero a mayo. Así es. Pedro, entonces esa constituyente es la que finalmente, votada por el pueblo, tuvo esos 20 que el bloquismo creía. Fueron radicales. Sí. Y de esos 10, proporcionalmente, fueron 6 del justicialismo, el doctor Zamela. Claro, una eminencia, claro. Y yo iba ahí como un pollito, porque era chico, en el 4º lugar, y se cortó la rama justo ahí entré. Porque en esa época, estamos hablando del 86, tenía 35 años. O sea, Pedro, que usted es convencional. Josefina Castilla, que era secretaria de los radicales. Claro. Entonces secretaria, digamos, administrativa. Sí. Bueno, todo lo que están relatando marca a las claras la importancia del respeto a las ideas y a las instituciones más allá de los hombres, aunque los hombres y mujeres siempre son tentados por estos poderes absolutos. Es de lo que no hay que dejarse tentar. Y yo creo que por eso es muy importante a las personas como usted, que acumulan años y experiencia, para estos gobiernos de chicos jóvenes,
porque es importante que estos chicos jóvenes, me estoy refiriendo tanto a Sergio Uñac como a Marcelo Rego, puedan tomar de la experiencia de quienes ya han vivido todo esto. Bueno, papá de Marcelo Rego también ha vivido todas estas experiencias. Ministro, diputado. Claro. Y es muy importante, Pedro, porque uno no, si es maduro y si es inteligente, tiene que tratar de evitar de volver a cometer los mismos errores, porque un error de esto no les cuesta a los dirigentes, les cuesta al pueblo. Y usted dijo muy bien, luces que después se transformaron en sombras. Yo creo que hoy este gobierno está viviendo las sombras de lo que fueron luces, las mismas luces de aquel momento. Es decir, hay como una repetición, con diferentes matices, pero hay una repetición. Y creo que también esos errores se han cometido por inmadurez política. Me da la sensación, después de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha escuchado. Yo he escuchado mucho en mi casa y de hecho, recién decía Silvia, de origen bloquista. Mi abuelo, Félix, trabajó con Perón. Y la otra familia la misma familia era cantonista. O sea que tengo de las dos vertientes y en las dos he escuchado historias, pero siempre me ha subyugado, me ha llamado la atención las personas, y se lo vuelvo a decir como usted, más equilibradas, que no llevemos todo al extremo, porque después es como el elástico. Yo lo estiro y cuando se corta, arrastro de una manera tal a todos, y ahí nos va la vida, nos va la salud, y vamos todos nosotros. Entonces me parece que por eso también rescato que Conciencia tenga este programa en donde destaquemos las instituciones, por sobre todo la Constitución. Fíjese, se fueron violando o acomodando las leyes, que se sacó las PASO, que después la CIPAD, ¿y en qué terminamos? Claro. A ver, le voy a cambiar la pregunta. ¿Quién ganó? No ganó nadie. O sea, sí, tenemos un nuevo gobernador, pero como sanjuaninos yo creo que todos nos sentimos un poco con desazón, porque estamos y decimos, y bueno, y ahora me parece que en eso tenemos que madurar. Tenemos 40 años de democracia, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando, y por eso insto a los gobernantes nuevos que también se nutran de gente que tiene experiencia. Usted fíjese todo lo que ha dicho. Estuvo en la redacción de la nueva Constitución como constituyente, en la redacción del Código de Falta, en la redacción, hay que ir a las fuentes. En los años 80 usted estuvo permanente. Después la municipalidad dice el Código de Falta de la municipalidad, y el Código Tributario. Pero en Sarmiento también ha pasado. También. Fui abogado de la municipalidad. Pero permanente. ¿Qué instituciones de la Constitución así tiene la gran satisfacción de haber participado? Claro, no sé si haya sido tan trascendente, porque en realidad nosotros éramos 4. Había un proyecto mayoritario que es el que se votó. El bloquismo presentó su proyecto de reforma de la Constitución, porque así debe ser el sistema. Cada bloque presenta su proyecto. El bloquismo presentó su proyecto, el radicalismo el suyo y el justicialismo el suyo. Y también estaba Rivera Prudencia y estaba también dentro del justicialismo, dentro de los 6. Y Moncunil. Dentro de los 6 del justicialismo. Entonces, cuando se comienza la constituyente, se vota por los 3 proyectos. Y bueno, obviamente ganó el proyecto del radicalismo. El del justicialismo no consiguió, por supuesto, y tampoco el del bloquismo. Entonces, nosotros lo que nos limitábamos a hacer crítica, a intentar insertar modificaciones, y se lograban porque hubo receptividad. Ellos tenían su estructura. No, la estructura básica, decir, no, vamos a sacar tal cosa, no, esta estructura nosotros la vamos a mantener. No se mueve. No se mueve, pero en la redacción y le cambiamos el artículo tal, le agregamos tal otra, hubo receptividad, pero la estructura principal, la columna vertebral, fue establecida. Y yo creo en su momento hubo muchísimas críticas, es más, hubo un momento de la prensa, se hacía eco de grandes críticas sobre el tema, por ejemplo, en el tema del derecho de réplica, hubo el diario local, hacía unas críticas muy fuertes y sacaba unas perlitas con crítica a los constituyentes que proponían esto. Entonces hubo uno de los constituyentes que dice, lo vamos a traer al señor director del diario tal, lo vamos a traer porque para que tenemos opinión. Lo vamos a traer para que acá, porque las cámaras tienen facultades para tomar sanciones también contra.
entonces lo vamos a traer para sancionar. Entonces, una barbaridad, lo que fue un totalmente. desborde porque tenían mucho poder, habían ganado, plan austral, muchos y la libertad de prensa es absoluta y no se Iban a ir respetaba. contra la libertad de prensa. Bueno, lo iban a llevar con la fuerza pública, a don Francisco Montes, a la legislatura, y para sancionarlo, imponerle un arresto. Entonces, Francisco Montes presentó un amparo, y un habeas corpus. Y el habeas corpus prosperó y no se pudo llevar. Entonces, porque funcionaron las instituciones. Claro, funcionaron las instituciones. Ahí está. Y hubo cosas bastante... Pero pasado todo eso y pasados los años, no es una constitución. Es una anécdota. Orgulloso, entonces. Orgulloso de esa constitución. Claro, sí, claro. Ha sido la nación se basó mucho en la constitución nuestra. Porque hubo un movimiento de reformas en varias provincias. Claro, y este sistema que se establece en San Juan, un sistema de proporcional, y bueno, se fue tomando el Consejo de la Magistratura, muchas instituciones que se ponen en San Juan, que fueron hechos que también por pioneros. Claro, fueron ideólogos también en ese momento, intelectuales del derecho, que inclusive foráneos, ¿no es cierto?, que nos daban a nosotros letra o el otro, cada uno presentaba su... Y bueno, o sea que solidariamente... O sea, también estaría muy orgullosa de estar en su lugar. Y en realidad a veces cuando aparece alguna necesidad de cambiar algo es porque los tiempos han cambiado, no porque haya sido mala. Así es, la Constitución no daba para más. La Constitución de la provincia, ese sistema de elección mayoritario, que el que ganaba se llevaba todo, era malo. Era malo. Claro, pero era no republicano. Pedro, al 86, es mucho. Claro, Pedro, pero qué bueno, creo, usted que lleva tantos años, esto de repensar y repensarnos, ¿no? Si usted tuviera que hoy, digo, dar un consejo, pero a quienes van a tomar el gobierno de cara a estas próximas elecciones, o de todo lo que ha venido viendo en este tiempo. Creo que no es un consejo, creo que es una reflexión. Que no tiene otro camino que dialogar. No hay otro camino. Primero, en primer lugar, porque lo aconseja el sentido común, la modernidad, ¿no es cierto? Ya el autoritarismo no va. Y segundo, por una cuestión fáctica. Bien. Por los números que hay en la misma legislatura. Sí. ¿Cierto? Claro, a nosotros, en el caso cuando estaba Gómez Centurión, era una cámara tremenda. Estaba como diputado José Luis Gioja, el Peto Godoy, Rogelio Cerdera, Emilio Mendoza. Estaba Antonito de Santi, esos debates, Antonio de la Torre. No. Uno sacaba el dedo y si pido la palabra y le cortaban el dedo. Era terrible. Porque había un debate también de ideas. Claro, ¿no? pero había que negociar. Vamos a designar los jueces. Y bueno, no podíamos decir, che, vamos a hacer todo bloquistas, si no llegamos a lo que pasa en la nación, que no se pueden designar los jueces, está todo trabado en el Consejo. Entonces teníamos que ver y decir, bueno, a mí me tocaba estar en el Consejo de la Magistratura y me llamaban Polo Bravo, el presidente, y decía, mirá, estamos negociando con el justicialismo, con el radicalismo, así que vamos a tener que hacer en la votación, hay que buscar en el Consejo que salga equilibrado, y bueno, y recibía, y teníamos que compartir, porque si no, no lo sacábamos. Es que no se construye de otra manera. Y bueno, y nos fuimos forzados. Entonces yo creo que este gobierno también va a tener que hacer lo mismo, primero porque es lo aconsejable, y segundo porque no hay otro camino en base a los números que han salido. Bien, 264-411-8633, esto es Conciencia San Juan, estamos hablando, nos ha abierto una puerta y un libro tan hermoso, Pedro Rizo. Como juez de paz. Venía como juez de paz y estamos como constituyente. Claro, algo, bueno, lo que pasa que algo has dicho y la verdad que a lo mejor como cierre, orgulloso de la Constitución. Si hay alguna reforma, creo que tiene que ver con los tiempos y no con que se pensó mal en aquel momento, producto del consenso, más allá que los 20 que ustedes pensaban ganar, no fueron ustedes sino otros, pero una Constitución de la que todos estamos orgullosos. Lo habíamos invitado para que hablara de la justicia de paz en los departamentos, o sea, en la provincia, y más o menos lo dejamos para otro programa, y que siga con la constituyente. Este programa me gustaría que lo escuchen, insisto,
el gobernador y vicegobernador recientemente electo, y por qué no quien está ahora en el gobierno, porque es como yo le decía recién, de nada vale estas guerras, estas disputas intestinas, porque no nos conducen a nada. ¿A qué nos conducen? A que salgan en las redes sociales los Montescos y Capuletos, como digo yo, y después esto pasa en las propias familias, pasa en todos lados, no nos lleva a ningún lado. Nacional, uno ve Francia, uno ve España, Inglaterra, Alemania, uno que... Es decir, piensa que tienen todos los problemas resueltos. En ningún lado... no es económico. No, exacto. Yo creo que usted ha dicho algo muy importante, Pedro, que es el diálogo, la confrontación de ideas. Bueno, si tu idea es mejor que la mía, el consenso. la pongamos en el acuerdo de esto, porque vamos a conseguir instituciones más fuertes y mejores para todos. Así es. Fíjese lo que usted ha dicho. Usted formó parte de esta reforma constituyente y después a usted le tocó ser juez de esa constitución. O sea, de lo que creó. Pero porque además es el autor de la ley que crea la justicia de falta. Bueno, eso es maravilloso y eso es importante que lo sepamos. No sé cuántos han llegado a ser jueces de esa constitución y de esa ley que creó. Creo que el único. Y después me tocó decir, y ahora esto que el inventor de la pólvora se murió, que va. Y me tuve que poner a estudiar, porque una cosa es redactarlo y después hacerlo funcionar. Entonces tenía que consultar a otros jueces, los jueces de acá, la doctora Dománico, a muchos jueces, a muchos. La doctora Dománico, cuando salió el código de falta, daba charlas en Sarmiento. Yo lo recuerdo, explicándole a la... No, es que acá había una gran laguna, porque esto trajo el código de faltas. O sea, había una franja que no era delito, pero que sí eran infracciones, eran inconductas. Lo que pasa es que ustedes fueron la primera camada de abogados también. Claro, porque antes era del libre vecino, ¿cómo se llamaba? El amigable componedor. Es decir, el ego. Espere, ¿qué es lo que es eso? La justicia de paz letrada. Antes era no se necesitaba ser abogado. La Constitución crea la justicia de paz letrada. Una ley dice, la Ley Orgánica de Tribunales, que esa justicia se va a distribuir, o sea, tienen que ser todos abogados y se llama concurso. Un juzgado, un juez por departamento, salvo en San Juan, que iban a ser 4. Pero acá hoy son 7. Silvia dijo una cosa que me encantó, el amigable componedor. Sigue siendo. Esa función. ¿Quién es ese? ¿Quién desempeña? Él es el amigable componedor. Las funciones que tiene, porque eso subsiste, es el de, inclusive con la nueva ley orgánica, es el amigable componedor, que es una forma alternativa de resolver un conflicto. Como está ahora el centro del CEJUME. Exacto. Es el CEJUME. Como en los métodos alternativos, una cosa es el arbitraje, otra cosa es la conciliación y otra cosa es la mediación. Bueno, el amigable componedor es casi como una mediación, porque no actúa como juez, sino como un vecino más. Esto era Lego. A partir del 86, cuando se implementa la Constitución, pasa a ser abogado, y ahí es donde dice, bueno, y esto es lo que es del año 1991, el Código de Falta, si mal no recuerdo. Esto era lo que faltaba, porque ¿qué existía antes para el que bebía en la vía pública y causaba eso? O sea, los edictos de policía. Esto es lo que trajo el doctor Rizzo, o sea, un código donde se juntó los edictos. Le cuento el tema de los edictos. A ver. El edicto era, el jefe de policía sacaba el edicto si está prohibido tal cosa, por ejemplo, beber, la riña de gallo. Carnaval. El que redactaba era el jefe de policía. Mira. El policía, que dependía del jefe, iba y hacía el acta de constatación, el acta de infracción. Y el que juzgaba después el mismo juez era el jefe de policía. Claro. Era juez y parte. Era juez, parte, sancionaba la norma, mandaba al policía para que... Y eso era inconstitucional. Y en esa época no era como ahora, que los policías tienen universidad, son universitarios. Pero además rompía con todo equilibrio. En esa época apenas tenían... Iba en contra de cualquier constitución. Bueno, y se habían sido declarados a nivel nacional inconstitucionales todos estos decretos. Entonces, cuando estoy en el Ministerio de Gobierno, primero hago el texto ordenado de todos los edictos. Bien. Entonces, pido a la policía que me manden todos los edictos, bueno, con un lenguaje algunos antiguo, las cosas. Entonces, todo eso hago un texto ordenado y para saber qué es lo que estaba vigente. Lo aprueba Ruiz Aguilar como un decreto y ese es el texto ordenado. Cuando llego a la legislatura,
empiezo a trabajar en el código de falta, donde ese texto ordenado lo pongo como la parte especial y después le pongo otras cosas en el procedimiento. Pero básicamente fue eso. Ese texto ordenado que él dice, que eran estos edictos, tienen que ver con bienes jurídicos protegidos, el orden, el medio ambiente. Entonces, a partir de ahí son 18 títulos donde el orden, la vecindad, o sea, se crea esta justicia de falta. Valores son los que se protegen y se sancionan las infracciones a esas conductas. Estamos terminando ya este programa, Pedro. ¿Cuán importante es este espíritu mediador y cuán importante es el respeto a las leyes y a la Constitución para usted? Y es fundamental, es la vida civilizada, ¿no es cierto? Si no tenemos un orden institucional y un respeto, entonces es una vida salvaje. Y bueno, volvemos a la ley de la selva. Entonces es fundamental. ¿Usted ha sentido la falta de respeto de las instituciones? Bueno, me parece que en la evaluación el mismo pueblo se ha manifestado contrario a ciertas procederes. Entonces yo creo que no solo es lo que pueda decir individualmente, porque en definitiva el voto es de una sola persona, bien. Pero en el consenso general evidentemente no ha habido una aceptación. Tal vez hay buenos actos de gobiernos, pero hay algo que lo mancha, el claro oscuro, y el oscuro a veces tapa esas luces todo y esas sombras que taparon las luces. Exactamente, a lo mejor hay cosas muy rescatables que se han hecho. Y resulta que un traspié hace que borre todo lo otro y se acuerde uno de la última parte. Yo creo que no ha estado tan mal la provincia, creo que se han hecho muchas cosas buenas, ¿no es cierto? Hay que rescatarlas, pero hay que revisar. Desborde hizo que tapara todo. Que también pasó en épocas de bloquismo. Sí, claro, y lo hemos pagado y hemos perdido el poder. Esos 20 constituyentes. Es importante esto que usted relata, porque usted está haciendo historia de algo que hoy lo estamos viviendo en el presente, y es muy importante para nuestros oyentes esto que dice, esto ya lo pasamos, esto ya lo vivimos. ¿Sabe que para quién? Para los políticos jóvenes también. Para esos que están empezando a decir, mira ahora, que si unos, que si otros. Yo creo que entre todos construimos. Y estas luces que después se transformaron en sombras en el bloquismo, quizás hoy en el peronismo está pasando lo mismo. Y creo que tenemos que salir al rescate de San Juan. Hay que salir al rescate de San Juan, de unos y de otros. Hay que dialogar en la Cámara de Diputados. Tiene que haber gente que sepa dialogar. Yo confío en el nuevo vicegobernador, que es un hombre de política y de diálogo como Fabián Martín, para dialogar. Las cosas no se imponen. Las cosas se discuten, se charlan, podemos tener diferentes puntos de vista, algunos podemos no querernos es que acá mucho. Los cuatro no pensamos lo mismo. Nadie piensa lo mismo, somos muy distintos. No sé cómo hemos discutido en todo el no pensamos lo mismo, nosotras tres no pensamos. El pensamiento único no es bueno, en buena hora. Acá nosotras tres, donde usted nos ve, los cuatro, pero nosotras tres como conciencia no pensamos a veces lo mismo, pero sí pensamos en el respeto a la Constitución y a la ley. Que me parece que ahí no negociamos. No negociamos. Muy bien. Doctor Pedro Rizo, no sé, una luminaria, nos ha venido a poner muchas luces en estos momentos convulsionados que estamos viviendo, porque también hay que decirlo, estamos viviendo unos momentos convulsionados en la política, mucha gente que dice, bueno, hay que empezar a hacer la valija, otros que están llegando, y son momentos de transición. Los momentos de transición son traumáticos. En la provincia nos falta la nación. Y nos falta la nación. Así que acá, en este hermoso espacio que nos da CNN Radio San Juan, queremos poner en valor que siempre el respeto a la ley, a la Constitución y a las instituciones es el que nos ha ido permitiendo progresar como sociedad. Entonces, esa es la idea de Conciencia San Juan. San Juan somos peleadores, no asesinos. Me encantó esa frase. Nos ha dolido. Y no hay que llevarse los alambrados puestos. Así que muchísimas gracias, doctor Pedro Rizo. Por esta invitación, muy amables. Bueno, y mi querida Silvia Plana, como siempre, la mejor productora, gracias. Presidenta de Conciencia, gracias por tu... Y usted hoy ha venido como constituyente, así que ahora después va a venir como fue. Cuando guste. Hemos respetado la cronología, primero estuvo la Constitución y después la Justicia de Paz. Muy importante, muy importante. Bueno, Alejandra Dománico, gracias también por todo tu conocimiento.
Vos también has formado parte. En la ventana también. Sí, bueno, la verdad que el agradecido soy yo en este sentido de que podemos materializar, gracias a Silvia, gracias a mí, gracias a vos, el objetivo de Conciencia, que es difundir la democracia, difundir principios constitucionales, principios republicanos. A veces los derechos no se ejercen porque no se conocen, y este es nuestro objetivo, y siento que de esta manera se materializan con la satisfacción del deber de Conciencia cumplido. Y yo insto desde acá al respeto de las personas mayores que tienen mucho para decir acá en San Juan, y que hay que escucharlas y respetarlas. Quiero mandarle un beso a su hija Carolina Vallejo, que está en sintonía y que nos ha agradecido su presencia hoy acá, así que un beso grande para ella. Para todos los oyentes que estuvieron, recuerden este número 264-411-8633, nos dejan sus mensajes y vamos a ir contestando. Así que mi nombre es María Beatriz Herrero, estuvo acá junto a Silvia Plana, Alejandra Dománico y el doctor Pedro Rizo haciendo Conciencia San Juan junto a mi querido Leo Luna. Gracias y nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, el próximo miércoles, ya preparando todo lo que va a ser las próximas elecciones PASO, que creo que son el 12 de agosto, si no me equivoco, 13 de agosto. Domingo 13 de agosto. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Gracias. Conciencia es una asociación sin fines de lucro que nació a nivel nacional hace